Agenda CTX. Con Nelson Hurtado Obando y Jaime Restrepo Vázquez. CTX. La contundencia de los hechos. Porque generan riqueza y bienestar. Visionarios. Solo aquí, en CTX. En CTX, Jaime Restrepo Vázquez está atizando el fuego. Agenda CTX, con Nelson Hurtado Obando y Jaime Restrepo Vázquez. CTX, la contundencia de los hechos. Agenda CTX, con Nelson Hurtado Obando y Jaime Restrepo Vázquez. CTX, la contundencia de los hechos. Bienvenidos a Agenda CTX en directo. Hoy vamos a hablar de Vicky Dávila. Una entrevista que le concedió a la W antes de ayer, pues resulta que generó toda una tormenta en el ámbito político, porque más allá de las consideraciones que se tenían antes de esa entrevista, lo cierto es que para algunos, la entrevista que concedió Vicky Dávila en la W le aseguró buena parte de obtener la presidencia de la República. Y ese debate lo vamos a tener aquí en CTX. Nelson, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Jaime. Lo mismo a usted y a su familia a CTX y por la oportunidad de poder entregar algo de, siquiera de optimismo real a todos nuestros conciudadanos. Bueno, usted habla de optimismo. Y ahorita hablábamos fuera de cámaras mientras empezábamos el directo, y justamente esa palabra podría encajar muy bien en lo que transmitió Vicky Dávila. Vicky Dávila, de hecho, en esa entrevista creo que hubo puntos comunicacionales muy claros. Integridad. Es una mujer coherente, lo ha sido durante su carrera periodística, y ahora lanzándose a la política como outsider, entonces ha tenido integridad. Pero también transmitió un diagnóstico crudo, claro, de lo que está pasando y de ese país descuadernado, destrozado posiblemente, que va a recibir el siguiente presidente en 2026. Pero también transmitió esperanza, transmitió cierta dosis de tranquilidad. Es decir, las personas que vieron esa entrevista y que simpatizaron con Vicky Dávila pudieron sentir una buena dosis de tranquilidad. Es decir, esos votantes sienten que le van a entregar el manejo del país a alguien confiable, Nelson. Jaime, eso es verdad. Siempre usted y mis conciudadanos me han oído esta repetición. Desde hace mucho tiempo vengo diciendo, mirad a Venezuela y sobre todo el proceso de movilización social de Venezuela, pero gracias a una gran mujer con un discurso estructurado. La gente piensa que un discurso es ese del político costeño o de Nariño que se sube y viva y bueno, y la democracia y tal cosa y tal. Y promete puentes y metros voladores y todo eso. Ayer, lo tengo que confesar, usted lo sabe en las conversaciones o en los conceptos en privado que he dicho, yo no le veía mucho perfil a Vicky, porque además la mala prensa y la mala leche de pronto nos estaban configurando un escenario, un contexto diferente. Yo ayer escuché con dedicación, con esmero, con entusiasmo, cada una, no solamente las palabras de Vicky, sino cada uno de sus gestos. Y yo tengo un nombre para ella. Es una mujer 3M. Ajá, a ver. Es 3M, hay un producto que se llama 3M. Sí, sí, sí. Llega en toda parte y pero Vicky es una mujer 3M. Primero que todo, porque es una mujer mayúscula. Es
mamá, muchas, pero además es madre, porque no todas las mamás son madres. Ajá. Yo le digo por lo pronto que es una mujer mayúscula 3M. Y ayer, en un discurso, en una intervención totalmente diferente a la que nos presentan, que aquí parece ser... A la que estábamos acostumbrados, sí, la del político, politiquero, politicastro, diciendo tonterías. Y sobre todo a toda hora, que el único argumento, y hoy con más contundencia lo reafirmo, las cifras, los datos y las estadísticas en este criterio siempre serán los argumentos de los que no tienen argumentos. Y es que a la gente le pintan unas estadísticas, una torta y no vemos más allá. Pero es que espere, es que el dato ahí es, no tiene, o sea, es simplemente el diagnóstico. El D es D, diagnóstico, dato. Pero lo importante de un político es que me diga qué es capaz de pensar, de visionar con ese dato. Hoy hay máquinas, ya hace mucho tiempo, yo lo he usado en reconstrucción física, accidentes, los test crash. Si usted da la cifra, la medida, lo que sea, y él le arroja el resultado. Pero en informática hay una norma, un axioma que dice que si a una máquina le entra basura, la máquina le saca basura. Entonces, y además la tecnología no es neutra, ni la tecnología sabe de ética ni de moral, como no la puede tener la economía por carecer de cosas plausibles, y es solamente el interés, el interés y el lucro lo que la determina. Entonces, yo ayer en Vicky veo, primero que todo, como persona, la veo cálida, la veo amable, pero la veo también con lo que necesitamos, contundente, posicionada de su rol como mujer, como mamá, como esposa, como ciudadana y conciudadana, muy orgullosa de su carrera de 30 y puntos años de periodismo y sobre todo con la capacidad de poder confrontar de frente, mirando a los ojos a quienes quieren ser contradictorios. Ayer dijo muy claro, y para mí el punto clave es algo que el pueblo colombiano debe empezar a entender. Las culpas, los dolos, los pecados no que cometió el papá, nunca jamás se podrán transmitir para juzgar de mala leche, estigmatizando a sus futuras generaciones. El tal delito de sangre. Eso no existe. Ajá. Eso fue de una época de la caverna. Entonces, ayer yo creo, porque creo en la palabra, creo en el poder de la palabra, creo en que los seres humanos somos actos de habla. Y uno cuando saca por la lengua, por el aparato fonador o por la escritura algo, es porque primero lo sintió en el alma. A diferencia del discurso tradicional, de la palabra hermosa, porque hay otras cosas, y del abrazo y de cargar el niño y la foto con fulano, y después, chao. Entonces mire la diferencia. Aquí hay una ruptura con algo. Ojalá Vicky, si va a seguir en su carrera, pueda repensar y escucharnos. Mire, lo que más daño le ha hecho a la política, a la democracia en el continente, en Latinoamérica, fue haberla dejado en manos de los influencers, de gurús, de asesores, de consultores de imagen, de maquillaje. ¿Por qué? Porque simplemente se han llegado a mercadear una actividad fundamental en la vida del ser humano, se ha llegado a aplicar las normas del marketing. Entonces, primero hacen el sondeo entre los electores que quieren oír, ni siquiera escuchar. Hacen la tabulación y le dicen al político, háblenles de esto, dígales a ellos lo que ellos ya nos dijeron. Endúlceles el oído. Endúlceles el oído. Y aquí, ojalá la gente empezara a pensar, es que no es nuevo, eso se llama neuromarketing, sobre eso hay mucho libro, sobre eso hay premios Nobel de no sé qué, keywords, no sé qué vaina, o sea, todo lo que es la fake news, y eso es una manera de engañar. Ayer lo que pudimos ver o lo que pudimos escuchar
personalmente lo siento, fue una Vicky Dávila íntegra, corpulenta, robusta, auténtica. Y de frente. Pero yo también, antes de irnos a comerciales, quiero resaltar una cosa. Yo no tengo memoria de un candidato a la presidencia que se hubiese alineado de una vez con el tema ideológico que es determinante para la situación del país. Cuando ella dice, si querer la libertad, si querer prosperar, si querer la disciplina, el orden, la ley, es ser de derecha, pues soy de derecha. En todo caso, no soy de izquierda. Esa parte me parece muy importante, Nelson, porque ya planteó una ruptura con los esquemas anteriores. Muchos decían, no, es que yo no soy ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. O sea, no son de ninguna parte, porque, y estaban diciendo la verdad de repente, ¿no? Porque estaban tan confundidos ideológicamente que tenían cosas de un lado, del otro, agarraban porcioncitas de una parte y de otra para tratar de armar un rompecabezas que finalmente nunca lo lograban armar. Vicky Dávila, en la entrevista de antier, rompió el modelo. Dijo, miren, si eso es ser de derecha, pues soy de derecha. En todo caso, no soy de izquierda. Es decir, rompió de una vez y dejó claro, además, quiénes pueden ser sus potenciales votantes. O sea, ella tiene claro que no va a llegar a los sectores de izquierda, donde ya se han encargado de correr la línea ética y ensuciarla. En la vida necesitamos respeto, libertad. Los votos que ella va a conseguir, que ella puede consolidar, están en la derecha, en la centroderecha y sobre todo, con lo de ayer, obtiene el voto de opinión. Vamos a un corte comercial y continuamos en un minuto en Agenda CTX. En la vida necesitamos respeto, libertad. Hurtado y Hurtado. Un estudio jurídico con soluciones en derecho administrativo, civil, de familia, comercial y accidentología vial. Contamos con una reconocida trayectoria en derecho urbanístico y propiedad horizontal. Además, somos especialistas en pericias de patología estructural y geotecnia. Sin temor ni miedo, viva el derecho. Y seguimos en Agenda CTX analizando el gran paso que dio Vicky Dávila con la entrevista que le concedió ayer a la W. Otro punto que me pareció muy importante tiene que ver con esa cascada de información contundente, no larga, y hablo de cascada por la fortaleza cuando habló del clan génico. Ella cogió y dijo, mi único compromiso es con mi marido, que es génico, pero él es médico y se dedica todos los días, otro punto importante en la comunicación, a curar la vista, a proteger, a que la gente vea un punto positivo, o sea, es gente que está trabajando por los demás. Y a renglón seguido dice, ¿usted sabe con quién trabaja el clan génico? ¿Con quién trabaja el congresista del clan génico? Con Petro, y es amigo de Petro y vota a Petro. Total, están en la otra orilla de lo que yo represento. Esa respuesta fue contundente. ¿Por qué? Primero, porque marcó una distancia y una posición de un tema que sonaba ahí enredado. Pero lo segundo, ella mostró una disposición clara y contundente de reafirmar una postura política e ideológica contraria a lo que estaban diciendo. Y lo tercero, lo más importante, destrozó de plano los intentos de propaganda negra, de correr la línea ética que habían venido haciendo y que obviamente se iban a agudizar en los próximos meses, no solo por esta entrevista que estamos analizando la catapultó, pero ojo, un tema importante es que en las encuestas Vicky Dávila está mostrando unos porcentajes, unas cifras que son importantes, que la muestran en el liderazgo,
que la pueden consolidar con una entrevista como esa, la pueden consolidar muchísimo más en el panorama político de cara a las presidenciales de 2026. Destrozar, hacer lo que se llama en comunicación corporativa, hacer una gestión de crisis previa al uso masivo de una propaganda negra que seguramente ya tenían lista, eso es una acción tremendamente inteligente que hizo Vicky Dávila antier en la W, Nelson. Jaime, mira otra cosa, el discurso, sí, yo hablo de discurso porque claro, yo lo hablo desde el punto de vista de lo que es el discurso. No, y es así. Poder transmitir confianza, saber, opinión, claridad. Eso es el discurso. Entonces, en el discurso de Vicky yo hallo muchas cosas. No solamente no es esa tibia, ni es la neutral. Y yo pienso que aquí muchos que se dicen yo el decente, se le acabó la agendita, las basecitas y que esto es la educación y que tal cosa. Si quieren buscar al decente, que busquen en Google, ¿no? Sí. Como él receta. Así es. Y Vicky no se fue de formulario ni de premios de no sé qué, que no he creído nada. El señor Echavarría Oloso acá fue el primero que inventó los premios para mejor alcalde, mejor gobernador, pues sabe por qué, por la contratación pública. Claro. Vicky no. Vicky ayer fue al grano y puso la vara alta. Aquí no es que yo soy científica, no lo dijo, como lo dicen otros, ¿cierto? Y lo han dicho. Vicky ayer se mostró y me encanta, porque veo que de pronto allí en ella hay como esa misma línea que siempre referí de Venezuela con María Corina, sí, pero con unos puntos más a favor Vicky. Vicky ha estado siempre en el ojo del huracán, y en el ojo del huracán en todas las acciones que han ocurrido en este país, oscuras, corruptelas, triquiñuelas, de bandidaje, y no han podido ni pudieron con ella. Yo veo con ella una cercanía, es su comunicación cálida, afectuosa. El manejo de voz. Claro. El manejo de voz de Vicky Dávila en esta entrevista, que es lo que está acostumbrada a hacer como periodista, el manejo de voz, pero es que el manejo de voz en una entrevista, quiero hacer una aclaración. Para uno como periodista es fácil entrevistar, pero es muy difícil ser entrevistado y tremendamente difícil entrevistar a otro periodista. Yo tenía, hasta que llegué a Medellín, yo tenía la norma no entrevistar periodistas, porque se salían, hacen preguntas, o sea, los periodistas sabemos cómo manejar una entrevista y sabemos que posiblemente nos van a responder. Vicky Dávila además manejó la voz, manejó el tono y manejó la géstica. Claro, una sonrisa sincera, sin aspavientos, sin nada por el estilo, pero sí logró un manejo comunicacional desde la parte física hasta la parte conceptual. Pero además mire el otro mito que derrumba Vicky, es que hay que analizar todo. Aquí todo el mundo, el discurso que encontramos para estas elecciones que algunos dicen para el 2026, yo digo que también vamos a hacerlas para el 2030 y para el 2034, ojo a lo que digo. Pero ayer Vicky derrota un mito. No, es que no está preparada para ser presidente. Yo vuelvo y le pregunto a los ciudadanos hombres de Colombia y le pregunto a las ciudadanas de Colombia, ¿dónde lo preparan a uno para ser presidente? A uno lo preparan desde la escuela, desde su bachillerato, pero especialmente desde su casa. Y Victoria Eugenia Dávila tiene una historia muy linda de superación, no de oportunidades, de superación, de coherencia, y como ella misma lo remató, de aprender y de ser disciplinada. Entonces aquí todos estos monstruos sin los cuales parece ser que Colombia se acaba, porque no han pasado por Harvard, por Michigan, por Oxford, por tal cosa. Entonces la negación de la democracia, si necesitamos ya
mucha gente con mucho cartón que nos han dado la prueba de incompetencia y de ser absolutamente la gran mayoría gran corruptos. Yo estoy viendo en Victoria, en lo que vi ayer, alcanzo a mirar lo que decía mi abuelo. Y me dijo, las mujeres en la casa son las ministras de Hacienda, son las ministras de Hacienda. Pero acuérdense también que la pobreza entra por la cocina. Y yo veo en detalles particulares en Vicky, no es que nos vaya a dar ese estilo tradicional de nuestra familia y del papá y la mamá, el paterno, lo materno. No, allí hay un discurso de profundidad. Está acabando, no está quedando títere con cabeza. Y eso es bueno porque en la medida que ella crece, también los que han ido cabalgando sobre los potros de las mismas empresas electorales que empezaron en Colombia en 1986, que se acabaron los partidos políticos. Eso es interesante. Vicky no tiene partido. Vicky está trabajando por el Partido Ciudadano, por el partido de todos los colombianos, porque lo dijo muy claro. Necesitamos los ricos, pero también están pensando en la gente de menos recursos. Yo no hablo de pobres. En Colombia tal vez tendremos pobreza económica y hay un grande sector creciendo de hombres, hay hombres pobres, pero está creciendo el sector de pobres hombres. Y Vicky Dávila también tiene, sin tener que ser puntual, es que la educación es la manera, como dijo Mandela, no, eso ya está superado. Mandela lo dijo en otra época. Es decir, yo veo coherencia. Veo una perspectiva propositiva, porque analicemos, señores, no nos engañemos. Todos los que están en la palestra hasta antes de Vicky no han hecho sino que tener un espejo retrovisor. Es que Petro hizo tal cosa, es que Petro hizo tal otra, y esa fue la táctica que yo dije en otra conferencia. Petro la embarra para ponernos a trabajar a que le hagamos de contestatario, olvidándonos de lo esencial. Vicky tomó otra línea, alzó vuelo y con más altura. Vamos a un corte comercial y continuamos en un momento en Agenda CTX. DJP. Ingeniería electromecánica. Especialistas en mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, instalación de controles de acceso para su residencia o empresa, e instalación y modernización de todo tipo de puertas vehiculares y peatonales. Y bueno, ya vamos a terminar Agenda CTX. Nelson, yo no le voy a preguntar por quién va a votar, le voy a preguntar la hipótesis. ¿Usted votaría por Vicky Dávila? Jaime, le cuento sinceramente, si de lo que hay hasta ahora de precandidatos y candidatos, si entre uno de ellos, cualquiera, y Vicky Dávila quedara ungido precandidato, yo sin lugar a dudas votaría por Vicky, por una razón simple, lo he dicho, y yo no puedo ser incoherente, es que lo siento. El discurso que hay en los que aparecieron antes de Vicky no es el discurso que Colombia necesita. Todavía estamos pegados a discursos de hace 20 y 30 años atrás. El mundo ha cambiado, cambia cada segundo. Hoy vamos no a 100 kilómetros, sino a una velocidad superior que la velocidad de un clic. Y Vicky lo tiene bien claro, sin necesidad de creer que solamente la tecnología, todos los demás no están pensando sino que tecnología, que el internet, que tal cosa, y que eso no soluciona el problema. Señores, aterricen, que con eso son en alguna medida, las peores cadenas que nos están atando. Por ahí nació y se fortaleció la posverdad, las noticias falsas y todas esas cosas. Con una mujer de estas, es decir, uno pensaría en perspectiva, hombre, qué bueno acompañarla a uno en una campaña, ¿cierto? Sería maravilloso. Y además, porque es decir, tendría que ser uno realmente muy machote, mexicano y latino, ¿cierto? Muy ignorante, es decir,
definitivamente mal ser humano para decir que por el hecho de que es mujer, no tienen. Vicky Dávila está demostrando que en Colombia las mujeres son de más, como siempre, pero está apenas como rescatando ese valor. El país, yo no sé, pero pienso que va en buen vuelo y que arrancó bien. No la descarto. Da esperanza. Yo quiero decir que, ya antes de terminar, a mí me parece que dentro de la cultura antioqueña, a Vicky Dávila la podríamos ubicar después de esa entrevista como una matrona, como esas matronas que manejaban haciendas, que manejaban a su familia, que tenían la última palabra, que manejaban su voz, que eran multitareas. Eso desde el primitivo, del concepto primitivo, podría ser vista como una matrona en toda regla. Jaime, es que ya pues, podría ser, pero miremoslo en el contexto actual de la exigencia de la mujer. Vicky es no un producto, sería pues descalificar humanamente las cosas. Vicky es un logro de ella misma. Su estructura es un logro de ella misma. Es una mujer trabajada, claro, que ha trabajado, que ha sudado, que hizo una carrera, porque además, claro, eso es muy importante. Es que uno ve que hay periodistas que salieron de la universidad a ser subdirectores o cosas por el estilo de medios de comunicación. Sí, no, ella comenzó desde la reportería, que es la belleza del periodismo. Comenzó desde la reportería, terminó haciendo opinión, terminó dirigiendo el medio más importante hoy por hoy en Colombia, que es Revista Semana. O sea, tiene una carrera brillante, una carrera sin cuestionamientos éticos ni morales. O sea, ella no terminó en la cárcel ni terminó salpicada por escándalos de corrupción ni por dineros por ahí para comprar procesos y demás, como les ha pasado a otros periodistas en Colombia. Vicky Dávila tiene una carrera. Y ahí mira, Jaime, esto. Es que Vicky, dentro de todo lo que has dicho y todas estas cuestiones, Vicky la rompe por una situación muy fácil. No solamente rompe con el discurso, sino que es su propia hechura. Y esa hechura de Vicky no es la lejana de la mayoría de los colombianos. Esa hechura de Vicky es la más cercana a la gran mayoría de nosotros los colombianos. La gran mayoría tuvimos bajo esa frase famosa Claro. de que trabajo y estudio para superarme. Sí. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, en Vicky hay una cantidad de cosas que todavía tienen que salir, pero lo más importante, y vuelvo, insisto, ¿quién carambas nació aquí preparado para ser presidente? ¿O es que eso viene todavía del derecho divino? Es que yo no he visto en el currículum de los Andes la carrera de presidenciología. Exactamente, pero mire que Vicky sabe para dónde va. Yo ya tengo un equipo de economía, ella sabe dónde está la fuente del saber y el conocimiento. Y que es un gobierno. Y que no tiene el ego de que se las sabe todas. Porque ella sí no es abogada porque pasó por la entrada de la universidad. Exacto, sí. Y aquí hay una cosa muy importante, que es donde viene, como para rematar, donde dice, una vez en la escuela un compañero le preguntó a la maestra, señorita, ¿qué necesita para ser ministro? Que lo nombren mi hijo. ¿Y qué necesita para ser presidente? Que lo elijan. ¿Por qué? En el 30, en el 26 y de allá para acá, la gran mayoría de nuestros mejores presidentes nunca fueron a la universidad. Viajaron 3 o 6 meses en barco a Europa, hicieron cualquier, yo no sé si es un curso intensivo de los que se van a hacer los concejales de 8 días y vienen graduados de tantas cosas. Venían a ser unos grandes estadistas, pero además tenían al lado un gran equipo. Es que un gobierno no es el presidente solo y él tiene que rodearse de los mejores. Petro prometió los doctorados. ¿Para qué sirven los doctorados? Hoy están cuestionados en toda parte del mundo. ¿Qué es que yo publico en revistas científicas? Ahí están cuestionándolo otra vez en Europa. Vicky es una mujer sencilla, desnuda, se presentó ayer como ciudadana, como lo que siente como persona y lo que siente como ciudadana. Yo veo que hay en el fondo lo que también hemos reclamado. Ninguno. Y esto es de la filosofía y se está poniendo en curso en Europa también.
es que hay que hablar que el gobierno no puede hacerse si no hay bondad. Y yo veo en Vicky, además de capacidad y fortalezas, veo la virtud de la bondad. Ojalá no estemos equivocados. Y finalmente yo tengo que decir una cosa, el periodismo, este oficio, se construye como de la manera autodidacta, es decir, lectura, pensamiento, crítica, trabajo de formación, de capacitación constante. Así se construye una carrera en el periodismo. Vicky Dávila ha hecho ese recorrido y ha demostrado que aprende, eso refiriéndome a lo que usted decía, a los presidentes de las primeras décadas del siglo pasado. Nelson, muchas gracias y muchas gracias que pese a estar convaleciente un poquito, aquí está con nosotros. Estamos porque primero la patria, alguien dijo la patria por encima de los partidos, entonces yo también digo la patria por encima de las contingencias. Y a ustedes muy amables por habernos acompañado, nos encontramos la próxima semana en Agenda CTX, la contundencia de los hechos. Derecha ciudadana, por ti, por Colombia, por nuestra libertad. Derecha ciudadana, siempre en defensa de la democracia, de las instituciones y la verdadera paz. No tocas famas. CTX Colombia, una biorevista de Medellín, por Medellín y para Medellín. CTX, la contundencia de los hechos. CTX Colombia, una biorevista de Medellín, por Medellín y